Lasso venía de perder dos elecciones frente a Correa, frente a Lenín Moreno, un insistente y tenía el objetivo claro de lo que quería, y se enfrenta en un proceso contra un candidato joven, designado claramente, como decís, por Rafael Correa, de 30 y cortos años, Andrés Arauz, y gana en primera vuelta Andrés, ¿no? Con 30 y pico por ciento de los votos, y Lasso sale segundo con el 20%. Ya en la segunda vuelta empieza a ver, de 15 candidatos presidenciales que hubo, se arma como un embudo, ¿no? Se achica la oferta electoral y esa oferta electoral que se achica permite construir polos opuestos. Y el dilema de la elección fue o estás a favor de Correa o en contra de Correa. Más allá de Lasso, que es un candidato que, como bien vos decías, había perdido, banquero, había tenido problemas con las sociedades de su lugar del banco en un estilo como tuvimos nosotros, corralito financiero, también había sucedido en el Ecuador y él se había quedado con los fondos de la gente, pero eso no fue tan fuerte como la polarización que vive el Ecuador, fundamentalmente representado en una persona que es Rafael Correa. Rápidamente, cuando se empezó a leer desde la Argentina, se hizo la comparación. Y es, eh, ¿es posible comparar sin mediar lo que pasó en Ecuador con lo que puede pasar en la Argentina? Quizás sucedió en el 2015, pero traspolarlo al 2021 y 2023 es factible. No, no, son situaciones totalmente distintas, Alejandro. El dilema que presentó la elección presidencial de Ecuador en esta oportunidad es distinto claramente a lo que sucedía o lo que sucede en la Argentina. Primero porque son contextos diferentes, hay actores políticos distintos, hay, si se quiere, fuerzas alternativas. Recordemos, y te vuelvo a decir, en la primera vuelta hubo 15 candidatos a presidente y ninguno pasó el 32%. Hubo dos con el 20%, entre el segundo y el tercero, uno sacó 20,5 y el otro 20,4, digo, pero fue muy ajustado. De hecho, se tardó entre 15 y 20 días en definir quién era el segundo que iba a la segunda vuelta electoral. Con lo cual, digo, no es traspolable, sí, que hay un candidato de la centro derecha que ganó en Ecuador, y que eso por ahí regionalmente pueda tener más peso hacia un lado que hacia el otro. Pero la verdad también debo decirte, Alejandro, que es preocupante lo que le puede pasar al Ecuador. Es preocupante por lo que se va a enfrentar Lazo. Vamos al primer dato. Recordá que yo te decía que sacó 20 puntos en la primera vuelta. En la primera vuelta se eligió la Asamblea Nacional completa, no por mitad. La Asamblea Nacional se eligió en primera vuelta. Con lo cual, él es la cuarta minoría. Y obviamente el partido de Rafael Correa es la primer minoría. Con lo cual, legislativamente tiene un problema importante. Habrá que ver su trabajo político en el Congreso, que le permite con los pocos diputados que tiene su fuerza. En segundo lugar, es el tema de la pandemia. Ecuador está muy golpeado por la pandemia, como todos lados, pero con muchas menos vacunas que todo el resto del mundo por habitante, inclusive muchas menos que Argentina. Y por otro lado, el tercer factor, que es el factor económico, que están en un proceso económico complicado, difícil, y tendrán que enfrentar este frente, este triple frente que tiene el presidente Lasso por delante. La única diferencia con el actual oficialismo argentino, bajo mi punto de vista, es el tema de que tiene más, si se quiere, legisladores y puede llegar a forzar siempre votaciones en su favor, pero después toda la comunidad está reaccionando por nuevamente las medidas restrictivas y la fuerza aliada que tiene el presidente de la nación muchas veces conspira contra la misma presidencialidad. Y la crisis económica se ve, con lo cual, ¿por qué crees que no es traspolable? No, no, pues son contextos distintos, son sociedades diferentes y son estructuras políticas distintas, e inclusive son sistemas políticos distintos. Entonces, desde ya te digo que requiere de otra realidad muy distinta. Vos ten en cuenta que los que verdaderamente votaron a Lasso porque les gusta Lasso es el 20% de los ecuatorianos. El resto que le permite él llegar es por dos motivos: por la gran cantidad de votos nulos y en blanco, y la segunda es porque no ganara Correa. Entonces, la debilidad política
que tiene al inicio de toda esta tormenta de problemas es muy, muy grande. Yo creo que acá la fortaleza del gobierno argentino justamente es la política. Bueno, yo te lo traspolo en cómo llegó Mauricio Macri al poder. Ganó una PASO con el 24% de los votos, 26%. El resto se lo sumó el candidato radical Sainz y en la candidata de la coalición cívica Lisa Carrió para llegar después a la primera vuelta con un mapa del 32%, vamos a decir. Bueno, pero acá Lasso ganó su paso por el 100% de los votos, no tuvo competidor en la interna. No le pasó esto. Lo que sí que en primera vuelta tuvo el 20 y hubo 15 partidos. En Argentina estaba mucho más polarizado en términos partidarios y de coaliciones electorales. Recordemos la elección del 2015, la que vos mencionás, con una tercera fuerza fuerte, que era la de Sergio Massa, que saca más de 20 puntos en todo el país y que bueno, después obviamente no, debajo de eso no había nada. Acá te estoy diciendo, hay 15 candidatos hubo que después fueron jugando, si bien el resto tenían menores intenciones, hubo hasta un candidato outsider que sacó 16%, que casi más le da un susto a las fuerzas tradicionales, porque si empezaba un poquito antes, por ahí hasta terminaba siendo el que iba a la segunda vuelta, que es el candidato Herbas. Pero creo que son muy distintos los contextos. Tal vez Argentina puede parecerse más al contexto eh, político, podríamos pensar, de otros países. Tal vez no es el del Ecuador. El punto de coincidencia que veo con Ecuador es la personalidad de Correa, lo que genera, lo que representa, que lo podríamos asimilar en la Argentina a lo que es Cristina Kirchner. Gracias por este momento de ejercicio y de intercambio. Y apelo también a tu conocimiento. Hay dos frentes electorales que pueden llegar a presentarse en las próximas elecciones en la Argentina. Uno es el que representa a José Luis Espert y el otro es el que representaría Florencio Randazzo. Claramente Espert tomaría votos de lo que habitualmente van a votar tranquilamente a Juntos por el Cambio, se puede decir así. Ahora, ¿el voto Randazzo no conspira también contra la alianza opositora o ese ya empieza a comer votos en el actual oficialismo y en ese hándicap entre Cristina y Alberto, ese margen de 10 puntos que provocó el triunfo del Frente de Todos? Mira, Alejandro, yo creo que es prematuro poder hacer análisis sin los mosaicos electorales definidos, pero sí a priori, lo que mi sensación, viendo lo que está pasando en estos momentos en la Argentina, los graves problemas comunicacionales y políticos también que está mostrando el presidente Fernández, la irrupción de Larreta y la unificación de Todos Juntos por el Cambio detrás de la postura de Larreta, a mí me parece que no hay lugar, no existe la autopista del medio, una avenida, ni siquiera una pequeña callecita, ni siquiera hay una bicisenda en el medio porque vamos a una hiperpolarización entre estos dos grandes coaliciones electorales. Ahora, también te digo que hay espacio, pero por fuera del sistema. ¿Qué me refiero con fuera del sistema? Por el que dice, este sistema así no funciona, la polarización es parte del problema, porque tanto Cristina como Macri necesitan uno del otro para seguir incentivando esta polarización. No es casual la declaración de Kicillof diciéndole a Larreta que le da órdenes Macri, que para eso negocian con Macri. No, todo eso no es casual. Eso va a un esquema de hiperpolarización. Lo que sí creo que hay una porción de la Argentina que se ha cansado de esta confrontación, que cree que el sistema no funciona, que el sistema está fallando, que lamentablemente gran parte de la clase política ha fracasado. Nosotros venimos estudiando ese público. Habrá que ver si eso es un 10%, un 15%, un 20%, pero el cansancio, la bronca, la discusión entre los políticos, la falta de diálogo, el no ver ningún líder claro que pueda mostrar una luz al final del camino y sobre todo que esta es una elección legislativa y hay 24 elecciones legislativas en el país, no hay una candidatura que unifique a toda la República Argentina. Creo que si existe espacio para una tercera fuerza, tiene que ver con alguien que ponga y discuta el sistema actual político que tiene la Argentina.